contarles que para quienes nos están visitando recientemente estamos haciendo una serie que llamamos Navidad en los Salmos. Eh, Salmos que iluminan la Navidad antes de la Navidad y cómo podemos entender bien la Navidad. Y nuestro objetivo en esta serie es prepararnos para este mes de diciembre, donde hay muchas cosas que dicen celebrar la Navidad y realmente no están celebrando la Navidad sino otra cosa, pero las oportunidades que tenemos en familia de aprovechar esos momentos para mostrar al verdadero Rey que vino en la Navidad y nuestro Salvador que nació para morir por nuestros pecados y darnos una vida nueva por el poder de su resurrección. Esta mañana abriremos en el Salmo número 89. Salmo 89. Y como verán, un salmo más bien larguito, así que noté la semana pasada y me llevé una gran bendición y una gran sorpresa preciosa cuando hacía preguntas y veía que muchos de ustedes respondían preguntas. Creo que eso fue sobre todo en el segundo servicio, donde les pregunté cosas del salmo y muchos de ustedes dijeron cosas hermosas que yo mismo no había visto, y eso me alegró tanto ver que algunos de ustedes sí están tomando en serio la lectura de la palabra del Señor. Y bueno, entonces, mientras vamos haciendo la lectura, tarea para mirar en la lectura. Primero es, cuando vamos haciendo esta lectura, que son 52 versos, por favor, primera pregunta es, ¿por qué este salmo es un salmo que nos dirige a pensar en la Navidad? ¿Qué relación tiene este salmo con la Navidad? Segundo, los que les gusta mucho observar las estructuras de los textos bíblicos, que es muy importante observar las estructuras, ¿cuál es la división? Es decir, hay una gran división, o sea, como que viene hablando de una cosa y de momento hace una disrupción, un cambio muy sorpresivo en la forma y aún en el contenido de lo que está diciendo. Bueno, me van a decir, también van a notar las comillas son muy importantes en este texto. Y también noten una palabra que aparece por ahí al ladito, que se usaba para el servicio litúrgico de los israelitas, y es la palabra Selah, 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 4 veces aparece Selah. Y también las palabras repetidas, muy importante, observen las palabras repetidas. No Señor, por supuesto, Dios, muy importante, pero ¿cuáles son otras palabras repetidas? Que nos enfocan mucho en el sentido y la razón de ser de este salmo. Entonces, con eso hagamos la lectura del salmo número 89. Síganlo allí en sus Biblias, por favor, en sus equipos móviles. Bueno, vamos. Salmo 89. Nos dicen que es un masquil, un salmo de instrucción de Etán el Esraíta. Bueno, hablaremos de pronto, si el tiempo nos permite, un poco por qué aparece esa inscripción. Verso 1. Oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor. Por todas las generaciones proclamará mi boca tu fidelidad. Declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad. Dijiste, he hecho un pacto con mi escogido, le he jurado a David, mi siervo, estableceré tu dinastía para siempre, afirmaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Los cielos, Señor, celebran tus maravillas y tu fidelidad, la asamblea de los santos. ¿Quién en los cielos es comparable al Señor? ¿Quién como Él entre los seres celestiales? Dios es muy temido en la asamblea de los santos, grande y portentoso sobre cuantos lo rodean. ¿Quién como tú, Señor Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? Tú gobiernas sobre el mar embravecido, tú apaciguas sus encrespadas olas, aplastaste a Rahab, esto es Egipto, como a un cadáver, con tu brazo poderoso dispersaste a tus enemigos. Tuyo es el cielo y tuya la tierra, tú fundaste el mundo y todo lo que contiene. Por ti fueron creados el norte y el sur. El Tabor y el Hermón cantan alegres a tu nombre. Tu brazo es capaz de grandes proezas. Fuerte es tu mano y exaltada tu diestra. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, y tus heraldos el amor y la verdad. Dichosos, dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia. Los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia, porque tú eres su gloria y su poder. Por tu buena voluntad aumentas
nuestra fuerza. Tú, Señor, eres nuestro escudo. Tú, Santo de Israel, eres nuestro Rey. Una vez hablaste en una visión y le dijiste a tu pueblo fiel: le he brindado mi ayuda a un valiente. Al mejor hombre del pueblo lo he exaltado. He encontrado a David mi siervo y lo he ungido con mi aceite santo. Mi mano siempre lo sostendrá, mi brazo lo fortalecerá. Ningún enemigo lo someterá a tributo, ningún inicuo lo oprimirá. Aplastaré a quienes se le enfrenten y derribaré a quienes lo aborrezcan. La fidelidad de mi amor lo acompañará y por mi nombre será exaltada su fuerza. Le daré poder sobre el mar y dominio sobre los ríos. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo le daré los derechos de primogenitura, la primacía sobre los reyes de la tierra. Mi amor por él siempre será constante y mi pacto con él se mantendrá fiel. Afirmaré su dinastía y su trono para siempre mientras el cielo exista. Pero si sus hijos se apartan de mi ley y no viven según mis decretos, si violan mis estatutos y no observan mis mandamientos, con vara castigaré sus transgresiones y con azotes su iniquidad. Con todo, jamás le negaré mi amor, ni mi fidelidad le faltará. No violaré mi pacto, ni me retractaré de mis palabras. Una sola vez he jurado por mi santidad y no voy a mentirle a David. Su descendencia vivirá por siempre. Su trono durará como el sol en mi presencia, como la luna, fiel testigo en el cielo, será establecido para siempre. Selah. Verso número 38. Pero tú has desechado, has rechazado a tu ungido, te has enfurecido contra él en gran manera. Has revocado el pacto con tu siervo. Has arrastrado por los suelos su corona. Has derribado todas sus murallas y has dejado en ruinas sus fortalezas. Verso 41. Todos los que pasan lo saquean. Es motivo de burla para sus vecinos. Has exaltado el poder de sus adversarios. Has llenado de gozo a sus enemigos. Le has quitado el filo a su espada y no lo has apoyado en la batalla. Has puesto fin a su esplendor al derribar por tierra su trono. Has acortado los días de su juventud. Lo has cubierto con un manto de vergüenza. Selah. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, te seguirás escondiendo? ¿Vas a arder tu ira por siempre como el fuego? ¿Va a arder tu ira por siempre como el fuego? Recuerda cuán efímera es mi vida. Al fin y al cabo, ¿para qué creaste a los mortales? ¿Quién hay que viva y no muera jamás? O que pueda escapar del poder del sepulcro. Selah. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Señor, tu amor de antaño, que en tu fidelidad juraste a David? Recuerda, Señor, que se burlan de tus siervos, que llevo en mi pecho los insultos de muchos pueblos. Tus enemigos, Señor, nos ultrajan. A cada paso ofenden a tu ungido. Bendito sea el Señor por siempre. Amén y amén. Esta es la palabra del Señor. El Señor nos ayude a entenderla juntos. Bueno, como teníamos tarea para la lectura, ¿en qué se relaciona este salmo con la Navidad? ¿Y cómo se refiere a Jesucristo? El ungido, la palabra ungido quiere decir Mesías, Cristo, el ungido, el señalado por Dios. Excelente. Y en la Navidad es el nacimiento del Mesías, el ungido de Dios. ¿En qué otra forma ven la palabra señalando Navidad? ¿Ven un personaje del que se menciona mucho? David.
¿Se acuerdan que en la Navidad dice, os ha nacido hoy en la ciudad de... Y a Jesús, especialmente en el Evangelio de Mateo, lo llaman el Hijo de David, porque es el Evangelio que presenta de una manera extraordinaria el Rey y el reino de Dios. Es el nombre, después de los nombres de nuestro Señor, es el nombre más repetido en la Biblia, David. Y verán un poco por qué. Porque es el tipo de el Mesías, la metáfora que Dios usó de un personaje para señalar otro David. Bueno, vieron, hay un punto donde hay una diferencia. ¿En qué versículo de la Biblia hay una diferencia en este salmo? Una diferencia muy marcada, que uno dice, viene como haciendo cosas muy hermosas y adorando a Dios por su grandeza y su fiel amor, y de repente, uy, ¿qué pasó? Exactamente, el verso número 38, y ahí ven que empieza un pero. Hay otro pero también, no sé si lo observaron, en el verso número 30. Pero especialmente el pero del verso 38, después de ese segundo Selah, nos divide el texto bíblico en dos grandes partes. Una parte donde se exalta la fidelidad del Señor y otra parte donde se exploran las preguntas que se hace el pueblo de Dios. Bien, ¿notaron las comillas? Especialmente la comilla que empieza en el verso número 19 y que va derechito hasta el verso número 37. Esa porción de la Biblia se refiere a 2 de Samuel capítulo 7, porque es la profecía que recibió David por parte del profeta Natán sobre cómo sería su reino y cómo Dios usaría ese reino para hablarle a toda la humanidad del verdadero reino de Dios. Bueno, ¿vieron la palabra más repetida? 10 veces aparece la palabra fidelidad y otras 10 veces esa palabra aparece la expresión siempre, para siempre, por siempre. Y eso nos enfoca bastante bien en el tema de este salmo, la fidelidad de Dios en la Navidad. Hoy entonces hablaremos de la fidelidad de Dios y la Navidad. Bueno, quiero introducir este salmo señalando que este es un salmo escrito para la intriga, para la conmoción, para esa confusión buena que sacude el corazón congelado. ¿Dónde se ve esa confusión, esa intriga, esa conmoción de este salmo? Precisamente en la división que ustedes observaron entre los versos 1 y 37 y los versos 38 al 51. No al 52, porque el verso 52 es el cierre del tercer volumen de los salmos. Ustedes que están estudiando sobre los salmos deben saber que los salmos tienen 5 volúmenes. Los llaman en los salmos libros. Vean que al final del Salmo 89 dice fin del libro tercero, comienza el libro cuarto, y cada libro termina con esa inscripción del verso 52, bendito sea el Señor por siempre. A propósito, los judíos decían que estas 5 divisiones se correspondían con los 5 primeros libros de la Biblia, que ya eso abriría una dimensión de estudio de los salmos extraordinaria y que no es el motivo del día de hoy. Pero este salmo es un salmo escrito para conmocionar. La conmoción es muy importante en nuestra vida porque eso fue lo que vivió Moisés, ¿se acuerdan? Que veía la zarza arder y la zarza no se consumía, como los acertijos, esas cosas que no podemos sacar de nuestra mente y hay que resolverlo. Se parece bastante algo que pasó en el bazar marino. Trajo un juego que se llamaba la superbarra. No voy a decir quiénes se subieron a la superbarra, porque a la superbarra se subieron hombres y mujeres, y algunos de edades avanzadas. ¿En qué consistía la superbarra? Pues bien, era una barrita ahí donde uno se colgaba y decían que si uno se quedaba 100 segundos, o sea, un poco más de un minuto, 100 segundos, ganaba un premio. Todo el mundo decía eso es muy fácil, pero nadie entendía por qué estos hombres fortachones de la iglesia, porque aquí en la iglesia hay bastantes fortachones, unos hombres pues de estos así,
de esos que van mucho al gimnasio. Bien, y ninguno de ellos podía. Entonces todo el mundo estaba intrigado. ¿Y qué hacía esa intriga? Decir, yo voy a probar a ver. No sé si cuando ustedes eran niños les pasó eso, especialmente los niños mayores, nos aprovechábamos de los menores con esa frasecita, ¿se acuerdan? A que no es capaz de darme un pedacito de lo que está comiendo. A que no es capaz. Y como dicen los antioqueños, que un bobo cariado mata a la mamá. Entonces, eso le pica a uno por dentro. ¿Cómo así que a que no es capaz? Ah, no, yo sí soy capaz de darle media galleta, y le dan a uno media galleta. A que no es capaz de ir corriendo a llevarle esto a mi mamá, que no soy capaz. Bueno, el Salmo como que nos dice, a que tú no eres capaz de ver por qué está esa parte del Salmo al final. Porque no es el típico salmo de lamento. De hecho, no es considerado un salmo de lamento, es un masquil, un salmo de instrucción, un salmo para producir aprendizaje. ¿Por qué nos deja como con esa pregunta, ¿no? de qué pasó aquí, ¿no? Y van a ver un poco más la realidad y lo conmocionante que es este salmo desde esa perspectiva. El salmo habla de la fidelidad de Dios, y lo que vamos a hacer es mostrar qué es lo que nos dice de la fidelidad de Dios. Después, cómo es que debemos entender la fidelidad de Dios cuando las cosas no van bien. Y después, cómo es que la fidelidad de Dios es precisamente algo que debe conmocionarnos. Bueno, ¿cómo es la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios en nuestro texto es la fidelidad de Dios con su pacto. Miren los versos 3 y 4. Versos 3 y 4. He hecho un pacto con mi escogido. Le he jurado a David mi siervo, estableceré tu dinastía para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Dios ha prometido que levantará un pueblo que extenderá su reinado en toda la historia, y que Él será fiel a ese pacto. Que ese pacto es con su ungido. Evidentemente no era con David, porque David ya había muerto cuando se escribió este salmo. Era con alguien que sería como una especie de mediador. En el verso número 28 dice que es un pacto de amor. Mi amor por Él será siempre constante, y mi pacto con Él se mantendrá fiel. Verso número 34, que este pacto tiene que ver con la presencia de Dios y la palabra de Dios. No violaré mi pacto, ni me retractaré de mis palabras. Una vez he jurado por mi santidad, y no voy a mentirle a David. Es decir, la fidelidad de Dios es el compromiso de Dios, que en varios textos en este salmo lo presentan como el creador del cielo y de la tierra, que se ha comprometido con su pueblo para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo más precioso de esta fidelidad de Dios está en el verso número 33. Ese verso número 33. Con todo. Porque claro, el verso 31, 30, 31 y 32 ha señalado que si el pueblo se aparta de la ley y no sigue los decretos, si violan sus estatutos y no observan los mandamientos, los castigará con vara sus transgresiones y con azotes su iniquidad. Con todo. Otras versiones dicen, pero jamás le negaré mi amor, ni mi fidelidad le faltará. Es decir, ¿cómo es esta fidelidad de Dios? Que a quienes hemos venido a su pacto en Cristo Jesús, nos va a disciplinar todo lo que sea necesario. Nos va a azotar con vara. Y mis amados, tomemos esto en serio. La disciplina de Dios es seria. Si tú has venido a ser hijo de Dios en Cristo Jesús, la disciplina de Dios es seria. Pero ¿cómo es la fidelidad de Dios? Que en el verso 33 señala, con todo, jamás le negaré mi amor, ni mi fidelidad le faltará. Eso llena al cristiano de un consuelo extraordinario. Es claro que este pacto es a través de un mediador que restaurará y establecerá el gobierno de Dios. Que ese mediador será un descendiente de David. Ahí tenemos la Navidad, ¿no? Y que ese mediador tiene un pueblo. Y ha dado su vida por ese pueblo. Bueno,
Esa es la fidelidad de Dios. Pero es evidente, por lo que vamos a ver en los textos, que los judíos de aquella época no lo vieron así. Se cree que este salmo se comienza a escribir en el tiempo de Salomón. Entonces viene David, el gran rey, y se dice que su descendiente será el ungido. Y todos pensaban Salomón, lleno de sabiduría, que todos los pueblos venían o enviaban emisarios a consultar por la sabiduría de Salomón. La riqueza y el esplendor de su reino fue extraordinario, fue conocido en todos los reinos de aquel entonces por su grandeza y su sabiduría. Pero cuando miran la sexualidad de Salomón, cuando miran la ambición de Salomón, cuando miran la corrupción que hubo en su gobierno, los judíos dijeron: esto no es el reino de lo que está hablando este salmo. Este no es el rey del que está hablando este salmo. Se cree que el salmo es terminado de escribir en el exilio. Es decir, ya habían pasado todos esos reyes. Y yo no sé si usted ha leído el libro de Reyes, los 2 tomos del libro de Reyes. Uno se deprime leyendo esos libros, porque eran hombres de Dios, conocían a Dios más que cualquier otro pueblo. Habían sido ungidos especialmente para ser los pastores de Israel, pero la mayoría son perversos, tan perversos como Manasés. Y a uno lo deprime también que los que más se demoran reinando son los más malos. Entonces, este es el pueblo de Dios que ve la fidelidad de Dios y dice: claro, Dios es fiel, lo proclamamos, pero ¿cómo entendemos la fidelidad de Dios cuando las cosas no van bien? Noten por favor el verso 34 y el verso 39. Ustedes, el que hizo esta observación, debo felicitarlo porque ha tomado la Biblia en serio. Verso 34: no violaré mi pacto. Pero vaya al verso 39. El salmista le dice al Señor: has revocado el pacto con tu siervo. Ahí está esa frustración que es tan difícil de entender dentro del salmo y que genera esa intriga. ¿Para qué escribe esto? Casi que uno dice: no debería leerse ese verso, porque Dios ha dicho que no revocará el pacto y aquí estoy diciendo que lo acaba de revocar. Bueno, para que lo entiendan mucho mejor, vean los versos del 38 al verso 45, y ustedes que son muy buenos estudiantes de la Biblia, por favor noten que del verso 38 al verso 40 hay 7 verbos. Esta es una técnica poética en la poesía de Israel. 7 verbos, todos como cuestionando a Dios. Verso 38: tú has desechado, has rechazado, te has enfurecido. Verso 39: has revocado, has arrastrado por los suelos su corona. Verso 40: has derribado todas sus murallas, has dejado en ruina su fortaleza. 7 verbos. Del verso 42 al verso 45, otros 7 verbos confrontando a Dios. Has exaltado el poder de sus adversarios, has llenado de gozo a sus enemigos, le has quitado el filo de su espada, no lo has apoyado en la batalla. 44: has puesto fin a su esplendor. 45: has cortado los días de su juventud. Y 45: lo has cubierto con un manto de vergüenza. La técnica de 7-7 en este caso es para resaltar el verso 41. El verso 41 dice así: todos los que pasan los saquean. Es motivo de burla para sus vecinos. Señala esa palabra: burla. ¿No habías dicho que este reino sería el esplendor para que las naciones vieran cómo eres de maravilloso? ¿No se supone que la familia que se convirtió en ese barrio, como mi familia cuando nos convertimos en ese pequeño y pobre barrio al sur de Itagüí, es la única familia cristiana en todo ese barrio? ¿No se supone que es para mostrarle a todo el mundo cómo funcionan las cosas? Que todo debe irles de maravilla, pero por el contrario están siendo de burla. Y ese asunto de la burla es muy importante con respecto al verso 50 y 51. Recuerda, Señor, que se burlan de tus siervos, que llevo en mi pecho los insultos de muchos pueblos. Tus enemigos nos ultrajan y a cada paso ofenden a tu ungido. Las cosas no estaban funcionando bien. Entonces, ¿cómo debemos entender la fidelidad de Dios?
Hermanos y hermanas, yo he meditado mucho esta semana en el asunto de la fidelidad de Dios. Y me tengo que arrepentir porque ¿no les parece que casi siempre que pensamos en la fidelidad de Dios, pensamos en términos muy humanos? Por ejemplo, cuando cantamos esa canción, tú has sido fiel, siempre has sido fiel. ¿Qué memorias vienen a nuestra mente? Vienen las memorias de cuando de pronto estábamos mal y Dios puso su mano y entonces ya empezamos a estar bien. O cuando nos protegió, o cuando nos proveyó, o cuando con su poder nos liberó. Y claro que hemos de dar gloria a Dios por eso. Claro que hemos de dar gloria a Dios. Pero ¿saben por qué me he arrepentido de esto? Porque es una forma muy pobre de ver la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios no es solo cuando a ti te va bien. La fidelidad de Dios es cuando Él cumple sus planes, aún a pesar de nosotros. Llegas tú, por ejemplo, a decir: yo quería estudiar esta carrera y no pude estudiar esta carrera. Mi Dios fue fiel. ¿Lo dices así? Yo quería comprar esa casa y me compré esa casa, era el sueño de mi vida, pero por unos asuntos de la economía y problemas de la sociedad y enredos de enfermedades en la familia, perdí la casa. Mi Dios fue fiel. ¿Lo dices así? El Salmo es escrito precisamente para causarnos esa conmoción. De que nosotros hemos pensado que la fidelidad de Dios se resume en un Dios que nos ayuda. Y claro, no me entiendan mal, por favor. Claro que vamos a dar testimonio de las veces que el Señor nos ha liberado. Claro que sí. Pero la fidelidad de Dios es la fidelidad con su pacto en la historia, con sus planes en la historia, no con los míos. Dios, tú has sido fiel porque has cumplido mis planes. Dios, tú has sido fiel porque no me has dejado sufrir. No, Dios, tú has sido fiel porque a pesar de todo lo que yo vea en la realidad, tú sigues siendo fiel y voy a confiar en ti para siempre. Eso es muy confrontador, ¿cierto? Es decir, la fidelidad de Dios no es a la manera del hombre. Los mismos discípulos de Jesús en Hechos capítulo 1, verso 6, después de haber estado con Jesús tanto tiempo, haber escuchado su palabra tanto tiempo, ahí en el último momentico en la despedida, antes de que él ascendiera a la gloria, Señor, ¿ahora es que vas a restaurar el reino? No, a usted no le toca eso. A usted le toca ser testigo. Los judíos se imaginaban que la restauración del reino era de otra manera. Particularmente en la Navidad, Mateo capitaliza muchísimo esa especie de frustración de los judíos. El evangelio de Mateo empieza con el rey, pero es un niño. Les ha nacido un rey en la ciudad de David y los magos llegan: ¿dónde está el rey? Llegan al palacio de Herodes pensando que estaba allí. No, no está allí, está en un pesebre. Y durante todo el evangelio de Mateo, él es el hijo de David, él es el que trae el reino de Dios. Pero ¿cómo muere ese rey en una cruz? ¿Se acuerdan de la señal latín que había en la cruz de Jesús? INRI. Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Es decir, Mateo termina diciendo: no es como tú piensas. La fidelidad de Dios no es como tú piensas. No es que Dios va a venir a hacer que tu reino funcione. Es que es a la manera de Dios y no a la manera del hombre. La fidelidad de Dios no es en el tiempo del hombre, sino en el tiempo de Dios. Y esto, hermanos, me desplomó cuando lo entendí esta semana. Es decir, cuando Dios decidió enviar al Mesías. ¿Y por qué esperó? Él había podido enviar al Mesías a la siguiente generación de David.
porque esperó generaciones y generaciones y soportó la maldad de su propio pueblo. Porque esperó hasta el año 2018, 17 para que tú escucharas el evangelio. ¿Por qué esperó? Porque su fidelidad es una fidelidad de amor, por amor a ti. Es decir, lo que a veces pensamos que fue que Dios no cumplió, es que Dios estaba teniendo paciencia, pasando por alto los pecados de muchos para que otros entraran en su reino. Porque si Él lo hubiera enviado antes, hubiera borrado del mapa muchos que Él en su voluntad y en su gracia soberana había decidido que fueran parte de su pueblo. Es la paciencia de Dios. Es decir, cuando pienso en la fidelidad de Dios, tengo que pensar en la paciencia de Dios. Dios esperando, formando un pueblo por nosotros. Yo sé que algunos de ustedes se quejan diciendo: no, yo porque no conocí al Señor antes, qué bueno ser hijo de un pastor o de un cristiano, porque así yo no me hubiera metido en las drogas y en el crimen, no me hubiera casado mal casado y todo eso y todo eso y todo eso. Y casi lo que siento es que con esa queja estamos acusando a Dios, como si Dios llegara tarde. Y no deberíamos pensarlo totalmente al revés, que es la pura paciencia de Dios, que te esperó todos estos años. La fidelidad de Dios. Entonces, ¿cómo hemos de entender la fidelidad de Dios, a la manera de Dios, en los tiempos de Dios? Por amor a su pueblo y no porque Él esté retrasado. Ahora, aquí es donde la palabra de Dios, con el Salmo 89, descongela mediante la conmoción el corazón del cristiano. Porque uno se pregunta tanto estudiando este salmo, ¿por qué el salmista y el pueblo de Dios en su experiencia desde el reinado de Salomón hasta el exilio cotejó este salmo de esta manera tan extraordinaria y dejó los versos 38 en adelante? Es que como partes de la Biblia que uno no quisiera que la gente lea. ¿Por qué? Porque quería sacudirnos y hacernos pensar cómo es que esa fidelidad de Dios debe conmocionar nuestros corazones. Ahora ustedes me van a perdonar que no exponga suficientemente el Salmo 89, pero me parece que hay un momento de la historia donde judíos fueron conmocionados por este salmo. Y a propósito, es la única citación o alusión directa que encontramos en el Nuevo Testamento de este salmo. Me refiero a Hechos capítulo 2. Y quisiera pedirles que por favor me acompañen a leer Hechos capítulo 2. Porque es en ese contexto de el segundo discurso de Pedro o el primer discurso público de Pedro, donde hay una citación a este salmo que es extraordinaria para entender la conmoción que este salmo quería crear porque es palabra de Dios y porque así lo destinó el Señor. Me refiero a Hechos capítulo 2, verso 29 al 40. Lean conmigo por favor, hermanos. Permítanme hablarles con franqueza. Hechos 2, 29. Hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Es decir, está admitiendo que el David que esperaban los judíos, y este discurso es específicamente para judíos que llegan a Pentecostés, que ese David físico de allá no era el David que se había prometido. David era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono uno de sus descendientes. Esta es la alusión al Salmo 89, al igual que al Salmo 132. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Es decir, que este reino que inauguraría el Mesías no era solo para esta tierra, era para toda la eternidad. A este Jesús
Dios lo resucitó, verso 32, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ven ahora y oyen, que era la manifestación de los idiomas que estaban hablando todas estas personas, y también una manifestación física de una clase de fuego sobre sus cabezas, una cosa extraordinaria que ha ocurrido solo esa vez en la historia. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. También una alusión a aquello de que aplastaría a todos sus enemigos. Verso 36. Por tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Ahora, aquí viene mi texto. Verso 37. ¿Cuándo oyeron esto? Todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron, ¿qué debemos hacer? Esa expresión conmovidos es una sola palabra. El texto no dice profundamente conmovidos, sino solo conmovidos. La Reina Valera dice compungidos de corazón. La palabra corazón no aparece en el original, solamente conmovidos. Y la razón de que se le ponen palabras adicionales es que es una cosa que llaman pues los técnicos hapax legomena. La única vez que ocurre en todo el Nuevo Testamento esa palabrita. No hay más palabras como esa. Y quiere decir algo que se atraviesa de manera muy profunda. Algo como, ellos fueron atravesados profundamente por estas palabras. ¿Cómo es eso? Se les recordó un salmo que el pueblo cantaba declarando aún su frustración porque todavía no. Se les recordó que Dios tenía un plan en la historia y que ese plan no era solo con Israel, sino que cruzaba hasta toda la eternidad. Y eso los conmovió profundamente. Casi que me encantaría hacer como una reflexión en otra ocasión sobre qué es esto de ser profundamente conmocionados, porque allí hay una anotación de la Navidad, hermanos y hermanas. ¿A ustedes no les parece que la Navidad se nos vuelve parte del paisaje? Ayer mis vecinos estaban haciendo allí su pesebre. Muy bonito, quedó preciosísimo. Entonces me acerqué a felicitarlos y les agradezco tanto lo que han hecho, como han puesto de bonita la unidad. Porque hicieron un pesebre supremamente creativo y un señor de la unidad que ahí le comparte, habla un poquito con él, es arquitecto, entonces obviamente pinta, dibuja hermosamente. Entonces le dije esto, oye, te quiero decir por qué me emociona tanto. Y se los escribí después en el chat a todos los de la unidad. Porque este milagro fue el que hizo posible todos los milagros. ¿Y sabe qué me respondió él? Ah, sí. Y entonces, don Diego, ¿qué es lo que vamos a hacer esta semana? ¿No les parece que a nuestros vecinos y amigos, y quizás a nosotros también, se nos ha vuelto parte del paisaje? Sí, de Dios se volvió un niño. Es decir, si yo te digo, allí en la esquina apareció un marciano, muy bien, un marciano. ¿Eran uno o dos? ¿Eran verdes o eran amarillos? ¿Usted no saldría corriendo a verlo? Es decir, no se nos ha vuelto este tema de la Navidad. Dios se hizo hombre, es decir, el creador. Si yo les dijera que ahí en la Plaza Botero se volvió una de esas esculturas y se limitó y se redujo y está ahí parado, ¿no correríamos todos por eso? ¿Cómo es que aquí judíos que habían cantado este salmo por generaciones y que vinieron de muchas naciones a celebrar el Pentecostés, venían quizás con intereses más de negocios que de otras cosas, pero finalmente recordaban este salmo porque Pedro se los cita porque ellos lo conocen de memoria? ¿Cómo es que esto hizo un quiebre por dentro? Hay tres elementos de ese quiebre que permítanme mostrárselos en el texto de Hechos 2:30, porque me da pena no quedarme suficientemente en el Salmo 89. Primero es la conmoción por ser confrontados. La conmoción por ser confrontados. Ahora, miren por favor en el verso 36,
porque ellos fueron conmocionados no solo por la citación del Salmo, sino por la interpretación que hace Pedro de ese Salmo, inspirado por el Espíritu. Por tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Es decir, ¿tú piensas que la fidelidad de Dios es solamente que Dios te haga el bien? La fidelidad de Dios costó la vida de su Hijo amado Cristo Jesús, el unigénito de Dios, clavado en una cruz, y fuiste tú quien lo crucificó. Piense por eso en un momento. Estas personas no estaban el día de la crucifixión de Cristo. Es decir, uno diría, apenas Pedro dice esto, ellos debieron haber dicho, a mí que me esculquen, ¿yo acaso estaba ese día? Eso pasó hace 50 días, en la Pascua. Yo no estaba aquí, no ve que yo estoy visitando en Jerusalén, yo no tuve nada que ver con eso. Yo ni soy amigo de Pilatos ni de los del Sanedrín, yo sencillamente vine a celebrar la Pascua. Apenas me estoy enterando y usted viene a decir que ustedes lo crucificaron. El pueblo de Dios crucificó a Dios. Es decir, que para Dios cumplir su pacto permitió que nosotros pecadores lo crucificáramos a Él. Es que este romanticismo de la Navidad, por favor, ¿ustedes qué creen que nosotros hubiéramos hecho si Jesús hubiera nacido en Belén, aquí arriba en Medellín, que a propósito hay un sector que se llama Belén Pesebre? Que hubiera nacido Jesús. ¿Usted piensa que nosotros hubiéramos ido a adorarle, a llevarle pañalcitos y ayudarlo? ¿Usted cree que nos hubiéramos sometido a su voz? Nosotros también lo hubiéramos crucificado. Hay una novela de un escritor norteamericano que cuestiona ese dicho: en país de ciegos el tuerto es rey. Y él escribió esa novela para contradecir ese dicho. En país de ciegos al tuerto lo crucifican. Imagine la escena. Todos son ciegos, pero hay uno que ve y dice: las paredes están muy sucias, ustedes no están yendo por el camino que es, ustedes están en contra de ustedes mismos, se están condenando con sus propios pecados, ustedes están equivocados totalmente. ¿Por qué nos dices eso? Porque yo veo y ustedes no. Créanme. No, ¿y cómo te vamos a creer si nosotros no vemos? No hay otra solución, tienes que creer. Y si no, ¿en qué consiste la fe? ¿En que te demuestren todo o qué? Y entonces terminan que este individuo que ve, todos los demás que son ciegos, lo asesinan. No podemos vivir con esta clase de conciencia encima de nosotros. La confrontación lleva a la conmoción, porque ellos descubren allí, por el testimonio de la palabra de Dios y efectivamente por la convicción del Espíritu Santo, que ellos son los que crucificaron a Jesús. Que no fuese malo de Pilatos y ese malo del Sanedrín, sino yo crucifiqué a Jesús porque yo fui el que pequé. En segundo lugar, la conmoción ocurre por la conversión. Y la conversión aquí es el sometimiento a la fidelidad de Dios. Dios decidió que así fuera. Mire que estos judíos están aceptando ya de hecho que el reino no sería como ellos se lo imaginaban. Tú no puedes venir a Cristo y decirle: Cristo, si tus planes de reino se parecen a lo que yo me imagino que debe ser, entonces sí me entrego a Cristo y me hago cristiano. No. Tú estás rindiendo tu voluntad y estás diciendo: no es como yo quiero, es como Él quiere. Y estos hombres decidieron aceptar que Dios ya había cumplido, porque ellos no verían a Jesús tampoco como nosotros, que ya había cumplido su promesa.
y aceptaron que fuera a la manera de Dios. Por eso en el Evangelio de Marcos capítulo 1 verso 5, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. No es en tu forma, es en la forma de un rey que viene a deponer tu propio reino. Por eso ellos preguntan, ¿qué debemos hacer? Lo único que sabían en su religión es que hay que hacer algo. Y miren la respuesta de los apóstoles: no hay nada que hacer, solamente arrepentirse y bautizarse cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. No era un hacer religioso, no era un hacer moral, era someterse a un nuevo reino. Eso nos introduce en la tercer componente de la conmoción. La conmoción ocurre porque son asimilados y comprometidos en la iglesia. En la iglesia. Pedro les contesta: arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Verso 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Estos judíos estaban aceptando que renunciaban a su ciudadanía y a su orgullo religioso para vincularse a un nuevo pueblo. Y yo quisiera quedarme en este componente por horas, porque hoy en día hay tan bajo compromiso con la iglesia, tanto nominalismo en las iglesias cristianas, gente que escoge las iglesias como si fueran un supermercado, compran la leche de un día allí, otro día allá, y otro día donde quede más cerca, donde haya promoción. Estas personas entendieron que la conmoción que por la gracia de Dios se les producía por dentro los llevaba a entender que Cristo Jesús había sido muerto por sus pecados. Llegaron a convertirse de corazón a los propósitos y los planes de Dios y se comprometieron con la iglesia. Ese día dejaron de ser judíos y se volvieron cristianos. ¿Cómo les parece, pues? Bueno, y aquí viene con lo que yo quiero terminar y que es la verdad lo que más me ha sorprendido al estudiar el Salmo 89. Cuando me pregunto, intrigado y conmocionado, ¿por qué el Salmo terminó así? Es que la fidelidad de Dios no solo se debe pensar en términos de pasado. Estos judíos pensaron la fidelidad de Dios también en términos futuros, porque ellos no pensaron solamente que recibían a Cristo como su Salvador que perdonaba sus pecados, sino como al Rey que les aseguraba toda su eternidad. Eso es uno de los errores sobre el tema de la fidelidad de Dios. Casi siempre que pensamos en la fidelidad de Dios pensamos en el pasado. Tú has sido fiel, Señor. Pero las Sagradas Escrituras nos dan plena seguridad de declarar que nuestro Dios es confiable hacia el futuro. Cuando estos judíos se bautizaron y cuando esos judíos cantaban el Salmo 89, expresando su dolor y su gran frustración, ellos estaban diciendo: a pesar de nuestra gran frustración, Dios seguirá siendo fiel por siempre. A pesar de que yo no vea que esto cuadre y que mi rompecabezas en la vida no funcione, mi historia es tan pequeña y tan diminuta y no importa. Lo que importa es la gran historia de Dios y Dios cumplirá sus propósitos. Jesús vendrá por segunda vez. Hay cielo para los hijos de Dios en la presencia gloriosa de Dios, cielos nuevos y tierra nueva. Eso lo tenemos asegurado en nuestro Dios fiel. No solo hablamos de la fidelidad de Dios en términos del pasado, también hablamos de la fidelidad de Dios en términos del futuro. Cuando Simeón tomó en sus manos a Jesús, dijo: han visto mis ojos la salvación del pueblo de Dios. Ese niño no había dicho papá y mamá. Ese niño no había ido a la cruz. Ese niño no había resucitado todavía.
Ese niño no había venido por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero tan solo con ver la Navidad, él dijo, Dios es fiel, me puedo morir